Mis muy amados hermanos en Cristo Jesús de la Iglesia de Dios en Italia, reciban un cordial saludo de paz en nombre de su servidor, ministro Hugo Rolando Villanueva, desde aquí de la ciudad de Guatemala. Es para mí un verdadero privilegio poder compartir con ustedes a través de este espacio, de este medio de comunicación, y desearles también a ustedes que el Señor pueda bendecirles a pesar de la difícil circunstancia que están atravesando allá en aquella parte de este planeta. Nuestras oraciones han estado siempre en favor de todas las personas que están sufriendo esta difícil situación, especialmente ahí con nuestros hermanos en Italia. Para mí es un gusto saludarles en Cristo Jesús y compartir un momento también la palabra de nuestro Dios, que es el objetivo de esta oportunidad. Y quiero hacerlo con un mensaje oportuno para las circunstancias que pudiéramos estar enfrentando cualquier persona en donde sea que se encuentre. Todos sufrimos de diversas maneras adversidades, cuestiones que no nos favorecen mucho a la vida. Enfermedades, pestes, circunstancias que deploran la dignidad de vida del ser humano. Pero en esta ocasión quiero llamar su atención hacia lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a que creer es una bendición. Y así he titulado el mensaje de esta oportunidad: creer es una bendición. Pero quiero que previo a que consideremos lo que la palabra de Dios nos enseña, juntos elevemos una oración a nuestro Dios y demos gracias por lo que Él ya ha hecho con nosotros y por su palabra en esta oportunidad. Así que le invito ahí donde se encuentra. Oremos juntos a Dios. Padre, bendecimos tu nombre. Te agradecemos la oportunidad de vida que nos das. Tu palabra, Señor, nos ha mostrado que tú eres un Dios poderoso, un Padre maravilloso. Y gracias porque en algún momento tuviste misericordia y nos alcanzaste con tu santo evangelio. Nos diste la oportunidad de conocer las verdades de tu palabra, y hoy, nuestro Dios, invocamos tu nombre en favor de todas las personas que están siendo angustiadas por esta circunstancia adversa que ha venido a la humanidad. Reconocemos que la vida es tuya y que eres tú el que puede sostenerla. Ten pues la bondad de ayudar a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, a los creyentes que están de aquella parte de este planeta y que se encuentran en esta circunstancia difícil. Igualmente a todos los creyentes de este país, Señor, en Guatemala, que también estamos ya recibiendo algún impacto de esta peste que ha venido, nuestro Dios. Por favor, haz que tu palabra pueda consolar, confortar nuestros corazones y que sea para también edificación, para crecimiento en la fe de tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, Padre, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, esto de creer se ha tornado de alguna manera un poco común, popular diría yo, puesto que para muchos es fácil decir que creemos en Dios. Pero algo curioso sucede cuando entendemos o investigamos qué significa la palabra creer y qué trae eso como resultado a la vida de los que decidimos creer en Dios y de los que decidimos creer en su Hijo Jesucristo. Quiero en esta oportunidad solamente recordar algunos textos que están en el Nuevo Testamento y que tienen que ver precisamente con la palabra creer. ¿Qué tan importante es creer? Es una palabra muy pequeña, pero tiene una trascendencia a lo eterno. No es para esta época solamente el que usted haya decidido creer. No tiene un impacto, no tiene una consecuencia solo para los días de vida que el Señor nos presta sobre esta tierra, sino creer va más allá de esto. Y quiero
que leamos juntos, si así usted tiene la oportunidad, en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 9 de este Evangelio, en el versículo 23, en un texto bien conocido por todos nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios, Marcos capítulo 9, verso 23. Vamos a leer desde el 22, dice así: muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Esta era una situación complicada en una persona, y le están explicando a Jesús la necesidad que hay y cómo él puede o pudiera Jesús hacer algo por él. Y dice el verso 23: ¿cómo que si puedo? Y Jesús dice: para el que cree, todo es posible. Y desde ese punto de vista, Jesús empieza a dimensionar de alguna manera qué le sucede al que cree. La palabra de Dios dice: al que cree, todo le es posible. ¿Se imagina usted la trascendencia de esa expresión? ¿Se imagina usted el alcance? No está hablando aquí de algunas cosas, de algunas particularidades. Todo es posible para el que cree. Esta es una de las grandes y maravillosas verdades que están en la palabra de nuestro Dios y que tiene un impacto en aquellos que de alguna manera decidimos creer. Creer no solo hace posible las cosas, creer también hace posible la vida. Usted recuerda el texto emblemático del Evangelio en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, creer está jugando o está dando una consecuencia, o tiene una consecuencia en las personas. No se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo en varias ocasiones: el que cree en mí, ríos de agua viva fluirán. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Observa usted cada detalle que lleva el creer? Entonces estamos hablando de una vida plena, estamos hablando de una vida maravillosa en este tiempo que Dios nos da la oportunidad si hemos decidido creer o si la fe, la confianza está en nuestro corazón. Todo es posible, hay vida, y no estamos hablando de una vida parcial, sino de la vida eterna, que es algo que no se consigue fuera de Dios. Comprender que esta vida se va a acabar, que esta vida es temporal. 70 años los más robustos, dice la misma palabra de Dios. Pero comprender que con el hecho de creer en el Hijo de Dios, de creer en Jesucristo, por ende de creer en el Padre, tiene una trascendencia más allá de esta vida, por los dichos de Jesús, por la palabra de Jesús, que es certera, que es veraz. Cuando dijo allá en aquella oportunidad: aunque esté muerto, vivirá. Todo por el hecho de creer. Y Jesús le decía a aquella mujer: ¿crees esto? Y la expresión de aquella mujer en Juan 11 era: claro que creo. Creer debe de traer esperanza, debe de traer confianza, debe de traer paz, debe de traer seguridad, debe de traer tranquilidad. Queridos hermanos, creer se torna en una bendición maravillosa, maravillosa. Y desde ese punto de vista, creer es una bendición para el ser humano. Si usted es de los que ya cree, comprenda, usted es una persona bendecida, bendecida. Pero surge algo importante en esto del creer, que debe también de ponernos en una advertencia, en una alerta, por así decirlo, porque muchas veces confundimos
el creer con el conocimiento. Es decir, con información que tenemos, con saber cosas, con entender tal vez alguna porción de la palabra de Dios solamente, y se confunde mucho con conocer la historia bíblica, la historia de Dios desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento. Pero ¿es eso creer? Cuando se analiza la palabra creer, se puede comprender que es vivir. Fíjese la manera en que se lo quiero transmitir. Vivir sin dudar de lo que se ha dicho por parte de Dios. Vivir sin dudar de lo que se ha dicho por parte de Dios. Vivir sin dudar de lo que la palabra de Dios tiene establecido para todos los seres humanos. Eso es creer. Es que yo confío completamente en lo que Dios dijo y vivo de una manera apasionada aquel dicho, aquel mensaje, aquel mandato que Dios nos ha otorgado. Es vivir entonces de acuerdo a la voluntad del que ya habló, de nuestro Dios. Dios ha estado interesado en la historia de la humanidad. Se ve reflejado que de una y de otra manera ha deseado que el ser humano sea creyente, pero creyente en Él, no creyente en sus imaginaciones, en sus consideraciones muy propias, sino creyente en lo que Él habló, en lo que Él dijo. Lo contrario, cuando usted decide creer de una manera personal, en su sabiduría humana, en su conocimiento, en su entendimiento, pero no vive con pasión la palabra, usted lo que tiene es conocimiento. Simplemente conocimiento. Y eso no lo hace un creyente. Eso lo hace una persona que tiene conocimiento. Dios, desde la antigüedad con el pueblo de Israel, procuró que el pueblo fuera creyente en Él. Y hay un caso de los muchos que hay en la palabra de Dios, hay un caso que me ha llamado la atención y quiero compartirlo con ustedes en esta ocasión para que veamos hasta dónde esto del creer y cómo es específica la Escritura. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas, se encuentra un relato en la condición del pueblo de Israel, una condición difícil de las muchas que tuvo que enfrentar la nación israelita. Pero hay un relato acá que marcó a la humanidad y marcó al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en segundo libro de las Crónicas 20, y vamos a leer desde el verso 13. Israel estaba enfrentando a dos naciones, se iba a enfrentar a dos ejércitos, y estos eran muy superiores en todo sentido a lo que eran los israelitas con su ejército. En este contexto de imaginar uno enfrentar a un enemigo demasiado grande y decir uno de alguna manera es imposible es imposible que yo vaya a ganar, al considerar que el otro es superior a uno, pues de alguna manera puede albergar tristeza, desánimo en el corazón de alguien. Pero mire cómo Dios trata este asunto con Israel. Dice el verso 13: todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. El verso 14 dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. El rey había mandado a que se consultara a Dios y a preparar al pueblo para
ver cómo iban a hacer para enfrentar a estas dos naciones. Y dice el verso 15, y dijo Jaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad el rey. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Bueno, estos son de los grandes retos que Israel estaba enfrentando. Y Dios les hace ver algo que es importante a ellos como nación. Miren, no tengan miedo, no se amedrenten, no se acobarden cuando vean el tamaño, la grandeza del ejército que ustedes van a enfrentar. De este gran ejército. Porque la batalla no es de ustedes, la batalla es de Él. Dios estaba haciendo ver a Israel que sí habían diferencias. Le estaba haciendo ver a su pueblo que ellos eran los pequeños y que el otro era un gran ejército. Y cuando se analiza fuera de la fe, cuando no se tiene confianza o no se cree en Dios, considerar enfrentar a un ejército como este era cuestión de locos, era impensable. Pero Dios manda hablarle a su pueblo y le dice: no tengan miedo, no se acobarden cuando vean el tamaño del enemigo que les toca enfrentar, porque no es de ustedes la batalla, sino mía. El verso 16, Dios sigue hablando y dice: mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Sid, ustedes saldrán con ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Queridos hermanos, esta es una de las cuestiones grandiosas y maravillosas que puede tener alguien que ha decidido creer en el Dios Todopoderoso. Él les está diciendo: miren, si ustedes ven con ojos humanos, van a encontrar que están perdidos. Pero dense cuenta que no están solos. Dense cuenta que yo estaré con ustedes. Y como dice allá en el Nuevo Testamento: y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Queridos hermanos, creer es una bendición, porque creer trae esperanza. Esperanza para esta vida y esperanza para lo eterno. Habitantes de Judá, era el dicho de Dios: salgan mañana contra ellos. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado o no, pero quiero contarles una experiencia muy personal. En algún momento, cuando uno estaba pequeño, encontraba a ciertos compañeros de estudio, tal vez que le jugaban a uno de una manera pesada, y uno no los quería enfrentar. Pero cuando usted va con mamá o va con su papá, usted siente que hay protección, siente que va de una manera que ya no le pueden hacer nada, que no lo pueden tocar, porque hay alguien ahí que a usted lo ama y que lo da todo por usted, y usted se siente tranquilo y confiado porque su mamá o su papá o su hermano mayor está ahí para defenderlo. Algo similar es lo que Dios les está diciendo a los israelitas. Y les dice: no vean que son muchos, no vean que es un gran ejército, no vean que están mejor armados que ustedes, no vean eso. Simplemente avancen, salgan por favor, vayan contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Y el verso 18 del capítulo 20 que estamos leyendo dice: Josafat y los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor en voz en cuello. Querido hermano,
Cuando usted tiene de lado a Dios, cuando Él es su Señor, cuando Él es el Todopoderoso, y Él dice, no te amedrentes. Él dice, confía solamente porque yo estoy a tu lado. Usted tiene que simplemente hacer de su vida una vida de adoración a Él, que es exactamente lo que esta gente entendió. Ellos no eran suficientes como para derrotar a este gran ejército, pero Dios estaba con ellos. Ellos tenían garantía, esperanza de victoria todo el tiempo, porque Dios estaba con ellos. Entonces dice la Biblia que se postraron en tierra y adoraron al Señor. Es la mejor respuesta que puede dar alguien que se encuentra en una condición difícil, complicada, pero sabe que Dios está con él. La mejor respuesta es la adoración, es la humillación, es la postración, y es que usted con voz en cuello, como dice la Biblia, así como dice el texto, alabe al Señor. Usted que está tal vez en una condición difícil y complicada, entienda una cosa: todos los días de la vida debiéramos de alabar al Señor, y no de una manera tímida. La palabra de Dios dice a voz en cuello. A voz en cuello significa que lo dé todo de sí, que su expresión para adorar, que su expresión para alabar, que esa expresión de su voz sea algo que lo escuchen los que no están bajo el cuidado del Señor. Que lo escuchen aquellos que tal vez son sus enemigos, y cuando escuchen que usted alaba al Todopoderoso, puedan temblar por la fe que hay en usted. Alzaron a voz en cuello y alabaron al Señor. Verso 20. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Oiga esta expresión, la del rey, cuando él ya comprende que la fe en el Hijo o en Dios Todopoderoso, en este caso de los israelitas, cuando la fe en el Dios de Israel, cuando él entiende que es lo único que les queda, él les dice: confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. La otra versión dice: crean en Jehová su Dios. Crean en Él y serán librados, protegidos, cuidados. Crean en sus profetas y serán prosperados. Queridos hermanos, creer, confiar en Dios trae éxito a la vida. Creer y confiar en Dios trae protección a la vida. No importa qué tan grande sea el enemigo, no importa qué grandezas de ejército se presenten, no importa el tamaño de la circunstancia adversa que venga contra usted. Crea, dice la palabra, crea en Jehová su Dios y usted va a ser protegido. Crean a sus profetas y tendrán prosperidad. En estos tiempos donde hay mucha necesidad, debemos de atrevernos a creer para que haya bendición en la vida. Crea, confíe. Ese es el dicho de Dios. Y es algo curioso porque pudiéramos decir nosotros que el pueblo de Dios era creyente. ¿Qué necesidad había de estarle recordando? Confíen, crean. ¿Qué necesidad había de estarle diciendo al pueblo que ha tenido a Dios siempre con ellos: crea, por favor? Y es que uno de los grandes problemas del ser humano es la incredulidad. A tal grado que aunque nosotros tengamos tradicionalmente una religión o que tengamos una profesión en alguna denominación particular, no importa cuál ésta sea, todo el mundo dice creer en Dios. El asunto es que nosotros los cristianos tenemos que confiar
completamente en los dichos. Los profetas, dice aquí, los profetas eran los que hablaban la palabra de Dios, en los dichos de Dios para su pueblo. Mire, quiero llevarlo a otra porción de las Escrituras, ahora en el Nuevo Testamento, esto de labios de Jesús en el Evangelio según Juan, capítulo 14 del Evangelio según Juan. Jesús está hablando en esta ocasión a sus seguidores, a sus discípulos. No le está hablando a cualquier clase de gente, le está hablando a aquellos que ya habían tenido la iniciativa, el deseo, la voluntad, si usted así lo quiere ver, de seguir al Hijo de Dios, de haber creído en aquel que les estaba anunciando una vida distinta a la que estaban llevando como israelitas. Sus seguidores, sus discípulos. En Juan capítulo 14 se encuentra esta expresión tan sencilla en la palabra. Jesús acababa de decirles a los suyos en expresiones anteriores que Él iba a morir y que iba a regresar con el Padre. Y para los seguidores de Jesús, literalmente saber que su líder no iba a estar más en medio era motivo de tristeza, de angustia. ¿Cuántas cosas pudieron pasar en la mente de ellos? Pues no lo describe la palabra, pero solo imagínese usted, ¿cómo así nos vamos a quedar solos? ¿Cómo así que ya no vamos a estar? ¿A quién vamos a acudir cuando tengamos una necesidad? Cuando haya una situación complicada, pues cuando Él está aquí, no hay problema. Pero ¿qué pasará cuando te vayas? Y dice en ese contexto el verso 1 de Juan 14. Jesús hablaba y les decía, no se angustien. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Y este es el desafío para nuestro tiempo. El desafío, mi hermano, para usted, aunque usted diga, yo tengo años de seguir a Jesús, yo tengo años de haber creído en Dios. El desafío para ustedes, no se angustie. Confíe. Si cree en Dios, crea también en Jesús. Él es la respuesta ante todas las necesidades que podamos tener como seres humanos. Él es la respuesta. Dios en la antigüedad, cuando Israel estaba en problemas, Él trataba de recordarles que ahí estaba Él. Y por eso el dicho de Josafat en aquella ocasión, de muchos dichos que hay en el Antiguo Testamento similares a ese. Crean en Jehová su Dios. Confíen o crean en sus profetas. Jesús ahora repite de la misma manera y dice, si creen, si confían en Dios, confíen, crean también en mí. Y mis estimados hermanos, dejar de confiar, dejar de creer, es algo grave. Es algo que Dios decidió castigar. Es un poco complicado. Dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis capítulo 21, solo para recordar esta porción de la Biblia, Apocalipsis 21, versículo 8. Y vamos a leer desde el 7 para traer la correlación del mensaje. Dice el verso 7, el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Grande es esta promesa, que Dios se encargue de todo. Pero el verso 8 establece una palabra, un pero. Y los peros en la Biblia, queridos hermanos, los peros en la Biblia son a manera de advertencia, de anuncio de algo que da un giro, que cambia las cosas. Y el verso 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda.
Tenemos el lado opuesto. Creer es una bendición, pero el lado opuesto de creer es la incredulidad. Y si hay algo preocupante, es que la incredulidad está dentro de aquellas cuestiones que no nos permiten heredar el reino de Dios, sino que nos están poniendo como un obstáculo para tener esperanza de una eternidad con Dios. Por eso creer es una bendición. Por eso el hecho de que usted haya tomado la decisión de haberse involucrado en el proyecto de Dios es una bendición, porque estar fuera de esto se torna en una calamidad, la muerte segunda, dice la palabra. Aquí mismo, de labios de Jesús, su proyecto, el proyecto del Evangelio, comienza de esta misma manera. Mire, revisemos un texto bien conocido, Marcos capítulo 1. Este Evangelio narra las palabras utilizadas cuando comenzaba el proyecto de la gracia. Y dice el verso 14: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas, las noticias favorables de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Y vuelve a surgir en el dicho esta palabra maravillosa: crean en el Evangelio. ¿Por qué? Dios está deseoso de que usted tenga la bendición en su vida, y por eso está diciendo: crean en el Evangelio. Queridos hermanos, hoy es tiempo de creer. Hoy es tiempo de hacer nuestra toda aquella consecuencia que trae el creer en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Dios. Creer es una bendición. Dios ha estado deseoso de que no importa la circunstancia en que uno se encuentre, Él está deseoso de que sigamos creyendo. Quiero que revisemos una porción más de la palabra de Dios y que vea usted cómo en este escrito tan sencillo se deja ver el interés de Dios por retarnos, por desafiarnos a que creamos. Y a que no importa la circunstancia que estemos viviendo, que nos atrevamos a creer, recordando que creer es vivir sin dudar lo que Dios ha dicho, recordar sus promesas, recordar su palabra, recordar sus mandatos y vivirlos de una manera intensa, apasionada, por decirlo de alguna manera, sin dudar lo que Él ha establecido. Eso es creer. Y quiero hablarles sobre una porción del libro de Malaquías. Malaquías fue uno de los profetas de Dios, y este profeta, queridos hermanos, los eruditos en Biblia, algunos de ellos lo establecen profetizando en la época de Nehemías. Algunos piensan que fue antes de Nehemías, otros que fue despuesito de Nehemías, pero en ese mismo intervalo de tiempo. Y quiero decir, y quiero recordar, si de alguna manera usted ha leído la historia de el libro que está relatada en el libro de Nehemías, usted sabrá que esa fue una época difícil para la nación israelita. Tan difícil que los libros de esa parte de la historia cuentan que cuando Nehemías fue allá a la ciudad de Jerusalén, lloró por la condición de vida en la cual se encontraban sus hermanos.
Era tan complicada la situación de ellos que hubo un proyecto para ver si se restauraba en algo la condición de vida de sus hermanos. La ciudad estaba destruida, las casas estaban quemadas, el templo estaba en una condición deplorable, no habían puertas, todo había sido saqueado, Israel había sido llevado cautivo. Y estamos hablando del tiempo del exilio. Y un tiempo después, cuando ya pueden verse de alguna manera las condiciones de los israelitas que habían quedado en Jerusalén, Malaquías profetiza a un pueblo que está en una situación precaria, a un pueblo que se encuentra en condiciones indignas, impropias de la misma vida, pobres, muriéndose muchos de ellos, sin trabajo, sin condiciones propias para criar hijos. Así estaba Jerusalén en aquel tiempo. Y Malaquías va y profetiza en esa época precisamente. Y una de sus expresiones es el reto que Dios le hace a su pueblo. Es el desafío que Dios le hace a los que dicen creer en Él. Y es un desafío que trae bendición. Y quiero tocar solamente, Malaquías está lleno de preguntas que el pueblo, bajo una condición tan indigna, le hace a Dios. Y de hecho, de una manera un poco atrevida, un poco incrédula, Dios les da una respuesta ante estas. Y quiero comenzar en Malaquías capítulo 1 y el versículo 2. Dice Dios: yo los he amado, dice el Señor. Y mire la respuesta y la réplica del pueblo. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes, decía Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y hay alrededor de 8 réplicas, 8 cuestionamientos que los israelitas le hacían a Dios, porque habían dejado de creer, porque habían dejado de vivir la palabra, porque habían dejado de ser gente temerosa. Tal vez alguien considerará que por la forma de vida que llevaban era difícil creer en Dios, pero Dios les está diciendo: no, ustedes deben de creer, deben de vivir, porque ahí habrá bendición. Mire, quiero llevarlo un poco más abajo de este capítulo. Dice el verso 6: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Quiere decir que no se lo estaban dando. Habían dejado de creer, y una persona que se vuelve incrédula deja de ser responsable de adorar, deja de ser responsable de aquellos detalles que son una honra para el Señor. ¿Dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Otra vez la réplica. Otra vez, de una manera encarando al Señor, dice: bueno, ¿y en qué? Queridos hermanos, a veces nosotros podemos caer en una situación semejante, donde tal vez no entendemos cuál ha sido el proceso de nuestra vida, pero dice: ¿dónde está Dios? ¿Qué has hecho por nosotros? ¿En qué te hemos despreciado? Verso 7: pues en que ustedes traen a mi altar alimento amancillado. Y todavía preguntan: ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que estaría Él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Imagínense, está relatando Dios cómo era el corazón de esta gente.
¿Tenían una religiosidad? Claro que la tenían, pero no estaban creyendo, no estaban confiando, no estaban dando lo mejor para el Señor. De acuerdo, mi estimado amigo, mi estimado hermano, la condición de la vida de Israel era precaria en este tiempo, pero déjame decirte algo. Aún en las situaciones más difíciles, Dios sigue pidiendo calidad para Él. Dios sigue pidiendo que lo que des lo mejor para Él. Algunos piensan que Dios va a entender que alguien no le dé lo que le corresponde como Él se lo merece, su honra, su honor, como Él se lo merece, simplemente por tu precariedad. No, hermanos, Dios sigue reclamando estas cosas. Y bueno, me faltaría el tiempo para describirle todos los detalles que hay en el resto de Malaquías, donde Dios confronta a Israel, confronta a los líderes, confronta al pueblo y les dice: ustedes deben de creer, atrévanse a creer, atrévanse a vivir lo que yo les he dicho. Bueno, y quiero llevarles a la máxima, porque se trata de entender que vivir la palabra, vivir la voluntad de Dios es una bendición, porque vivir la palabra es creer en Dios y es creerle a Él también. En el capítulo 3, verso 6 en adelante, se encuentra un texto que para muchos ya no está vigente. Dejaron de creer en esto. Pero mire cómo Dios le recuerda a su pueblo y le dice: yo, dice el verso 6 de Malaquías 3, yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Dejaron de creer. Él lo que les está diciendo es: vuelvan a creer. Y dice el verso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Fue un reclamo de Dios a Israel. Fue un reclamo de Dios ante la indiferencia de ellos a los preceptos divinos. Y aunque aquí es un tema muy particular, no estamos hablando solo de Dios, estamos hablando de toda la vida de ellos, de cada detalle, hasta el amor que le tenían a Él. Pero Dios hace un énfasis específico acá también, porque era importante. Y dice el verso 10: independientemente de los textos anteriores, yo quiero que le preste asunto a este desafío que Dios le hace a la nación para que crea. Y le dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y aquí está algo que es para mí maravilloso. Cómo Dios desafía al hombre y le dice: pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabe qué está diciendo Dios a Israel bajo esta circunstancia en la cual Israel se encontraba? Dios le está diciendo, de una manera parafraseada lo voy a decir, Dios está diciendo: créanme, creer trae bendición. Por favor, créanme. Pero Él lo dice: pruébenme en esto, a ver si no voy a derramar bendición en ustedes hasta que sobreabunde. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, lo que trato de decirle es: Dios recompensa el creer. Creer trae bendición, y lo está diciendo la palabra. Vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y el verso 11 hasta el verso 12
bajo la circunstancia y la condición de Israel, expresa el resto de la bendición. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Claro, es sabido de todos que Israel era un pueblo ganadero, ovejero, ovino y agricultor. Entonces, las condiciones de preocupación para ellos tenían que ver con las cosechas. Los enemigos para ellos tenían que ver con las plagas a las cosechas. Y la pobreza tenía que ver con eso también. Y Dios les está diciendo, mira, yo voy a quitarte el problema de las plagas, la langosta, para que no arruine tus cultivos. Pero eso era porque ese era el tema de preocupación para la vida común de Israel. Ahora usted lo debe traer a su presente, mi estimado. ¿Cuáles son los problemas que agobian su existencia? Claro, si usted no es agricultor, no se va a preocupar si le dicen que viene una plaga de langostas. Eso no es un problema para usted si no es agricultor. Pero enfóquese usted en lo que para usted es preocupante bajo la circunstancia en la cual usted se encuentra. Y la promesa de Dios, si usted cree, si usted lo prueba como Él dice, si usted cree en Él, es la misma. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. ¿A dónde llegamos, queridos hermanos? Llegamos a una situación bien sencilla. Creer trae bendición. Creer es una bendición. Con razón Jesús estaba claramente diciendo, creen en Dios, por favor crean en mí. Con razón en el Nuevo Testamento se nos dice de una manera sencilla pero clara, al que cree todo le es posible. Con razón el Señor dejó en sus escritos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá, porque creer se torna en una maravillosa bendición al que decidió creer. Creer cambia el estilo de vida. Creer a Dios es vivir su palabra. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Dios a los israelitas? Por favor, no solo oigan, no solo estén enterados, como le dijo Josafat a Judá y a Jerusalén en su tiempo, allá en el libro de las Crónicas que leímos. Les dijo, vayan, salgan. No solo se trata de que, oh, Dios va a pelear por mí. No, Dios quería que caminaran, Dios quería que salieran, Dios quería que fueran a la batalla. Se trataba de obedecer, se trataba de que el hombre oyera la voz de Dios y la viviera. Y ese vivir la palabra era creerle a Él, y eso se tornaría en una bendición. Hoy, donde todo el mundo dice creer, hoy nosotros como iglesia tenemos el reto de marcar una diferencia y de hacer que la palabra de Dios sea notoria en nosotros. Y queridos hermanos, si eso es real, creer será una bendición en su vida. Ruego a Dios porque nos proteja a todos, porque nos guarde a todos, porque nos bendiga a todos. Pero ruego a Dios que usted de verdad crea en Él, crea en sus dichos, y que se demuestre en su vida con sus acciones. Ha sido un verdadero gusto y un privilegio el compartir con ustedes en esta ocasión. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.